Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Les saluda su hermano Menelio para seguir, amado, en este mes de mayo, mes de María, conociendo a nuestra Madre la Santísima Virgen María por medio de las Sagradas Escrituras. Y para ello, amado, vamos a comenzar invocando la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo invocamos la presencia del Espíritu Santo para que descienda en nuestra mente, en nuestro corazón y nos pueda asistir para que podamos, Señor, hoy reconocer que la oración poderosa es la oración bíblica. Y nosotros, Señor, la resumimos en el Santo Rosario, meditando los grandes misterios de tu Hijo Jesús nuestro Señor. Y por medio de la Santísima Virgen María y su intercesión, hoy la palabra puede tocar muchos corazones. Amado, le doy nuevamente la más cordial bienvenida y les invito a que vayan compartiendo con sus amigos, contactos, para que también podamos en esta noche, amado, aprender el Santo Rosario en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué esta oración es muy atacada, amado? Pues cualquiera que no sea cristiano católico te dice que la oración del Santo Rosario es una palabra vana, una palabra repetitiva. Inclusive dice San Mateo para que no repitamos palabra vana como hacen los paganos. Bendito sea el santo nombre de Dios. Amado, el Santo Rosario es la oración más bíblica y no las oraciones que muchas veces es espontánea y lo utilizan nuestros hermanos que no son de la iglesia de nuestro Señor Jesús. Hoy vamos por medio de la palabra de Dios, amado, ir conociendo el valor de la oración. Pues la oración tiene poder. ¿Cuántas mujeres, madres, personas encontramos en la Biblia que consiguieron milagro gracias a su insistencia? Y el Señor Jesucristo, amado, nos enseña en San Lucas, en su capítulo 18, en el versículo 1 en adelante, la parábola de la viuda y el juez. Esta mujer, por su insistencia, aunque aquel juez malo no tenía miedo ni de Dios ni al hombre, hizo justicia a esta mujer, gracias a que ella insistió en su oración. Así también, amado, encontramos en la palabra de Dios, en el libro de Daniel, en su capítulo 6, en el versículo 10 al 11, donde dice que el rey Darío firmó el decreto. Y cuando Daniel supo que el decreto había sido firmado, se fue a su casa, abrió las ventanas de su dormitorio, el cual estaba orientado hacia Jerusalén, y se arrodilló para orar y alabar a Dios. Esto lo hacía 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho. Bendito sea el santo nombre de Dios. Amado, Daniel, cuando supo que el rey había firmado el decreto, ¿qué decreto firmó el rey Darío? Pues la muerte de Daniel. Daniel sentenciado a muerte. ¿Qué hizo este hombre? Él no comenzó a llorar, él no comenzó a desesperarse. Sucede, amado, con muchas personas que cuando se detecta una enfermedad, o tal vez ahora que estamos en la pandemia se le detecta el COVID-19 y la persona comienza a desesperarse y a desearse a sí misma la muerte. Daniel, en cambio, él ya supo que fue condenado a muerte y él se fue directamente a su casa y la palabra dice que se arrodilló para orar y alabar a Dios. Bendito sea Dios. En el momento en que Daniel fue sentenciado a muerte, él comenzó a orar y a alabar a Dios. Él no lloró, él no se desesperó. ¿Cuántas enfermedades terminales que a muchas personas lo está matando psicológicamente? Lo está metiendo, amado, en la desesperación, en la angustia. Y esta enfermedad que en estos tiempos, amado, que está atacando a muchas personas, la ansiedad, el sentirse solo, vacío,
y caer en la depresión. Sin embargo, Daniel dice en la palabra que él comenzó a orar 3 veces por día, por la mañana, al mediodía y por la tarde. ¿Y cuál fue el resultado de la oración de Daniel? Y la palabra dice en el versículo 18 en adelante que Daniel fue lanzado a una fosa donde habían montones de leones. Y según San Pedro, el león representa a Satanás, al demonio. Pues el diablo anda rugiendo, rondando como un león rugiente, dice San Pedro. Entonces, amado, Daniel, lanzado a la fosa de los leones, donde estaban las cuevas de Satanás, salió ileso de ese lugar, gracias a que él fue un hombre orante, que oraba 3 veces por día. Es el fruto de la oración. El Catecismo de la Iglesia, en su numeral 2697 dice: la oración es un recuerdo de Dios. Y San Gregorio Nacianceno decía: es necesario acordarse de Dios más a menudo que de respirar. Respiramos cada segundo y de Dios tenemos que acordarnos, así como respiramos en todo momento. Bendito sea el santo nombre de Dios. Amado, la oración que es el Señor Jesucristo, que nos enseña con su vida en San Lucas, en su capítulo 5, en el versículo 16, cómo es la oración y cómo tenemos que orar. Pero Jesús se retiraba a orar a lugares donde no había nadie. Bendito sea Dios. Cuando Jesús oraba, se retiraba a lugares solitarios donde no había nadie. Este símbolo o significado de retirarse a sola, lo que hoy nos está diciendo, que cuando tú ores, apague tu celular, retírate de tus dificultades, de tus problemas, apártate del televisor, de la música mundana, apártate de todas las cosas para que puedas estar solamente en la presencia de Dios. Y el Señor Jesús nos enseña en San Lucas, en su capítulo 6, versículo 12, de esta manera: por aquellos días Jesús se fue a un cerro a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Bendito sea el santo nombre de Dios. Jesús pasó una noche entera orando a Dios. El Señor Jesús se fue a un cerro. El cerro, su símbolo, su significado en la Sagrada Escritura es la morada de Dios. Por eso Moisés, cuando iba a tener encuentro con Dios, siempre subía al monte Tabor o al monte Sinaí. Jesucristo, cuando se iba a transformar, lo llevaba a sus discípulos al monte Tabor. El monte o el cerro, montaña, en la Sagrada Escritura representa la morada, la presencia de Dios. Y Jesucristo se fue a la presencia de Dios, pasó una noche entera orando. ¿Por qué? Porque el día siguiente tenía que tomar una decisión, y fue la elección de los apóstoles. Había tantos discípulos, multitud de personas que le seguían a Jesús. Pero Jesús, cuando se bajó del monte, él comenzó a llamar a cada uno por su nombre. Escogió a Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, Simón, el celote, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariotes. Estos fueron elegidos por Dios porque Jesús tenía la inspiración, la revelación de Dios. La oración, amado, cuando vas a tomar o vas a emprender algo en tu vida, pásalo mucho tiempo en la presencia de Dios. Si vas a emprender un negocio, si piensas casarte con alguna persona, si piensas emprender algo, amado, primeramente pasa momentos en la presencia de tu Padre Dios, como lo hizo Jesucristo. Jesús no se equivocó con ninguno de estos apóstoles que él ha escogido. Así también tú no te vas a equivocar a elegir para tu esposo, para tu esposa, para tu trabajo y muchas otras cosas. Bendito sea el santo nombre de Dios. Y vamos avanzando, amado, en San Mateo, en su capítulo 26, en el verso 40, dice la palabra de Dios que los discípulos del Señor Jesús fortalecen su espíritu por medio de la oración.
Luego volvió a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro: ni siquiera una hora pudieron ustedes mantenerse despiertos conmigo. Manténganse despiertos y oren para que no caigan en la tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Bendito sea Dios. Jesucristo estaba en el huerto de los olivos, en el huerto de Getsemaní, el Señor Jesús sudando sangre. Jesús pidiendo a su Padre que apartara de él este trago amargo. Ya estaba llegando a Jesús la muerte, y muerte en cruz. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo Jesús se preparó para la muerte? Pasando mucho tiempo en oración. Y cuando más Jesús se desesperaba como hombre, él pedía a sus amigos: oren conmigo. Y a quien Jesús lo recriminó, le llamó la atención a la cabeza de la iglesia, a Pedro. ¿Por qué los demás discípulos se durmieron? Porque Pedro se durmió, amado. Si el Papa no fuera un hombre orante, los obispos se dormirán espiritualmente. Si el obispo no es un obispo orante, los sacerdotes se dormirán espiritualmente. Si el párroco, si el sacerdote no es un sacerdote orante, su pueblo se dormirá espiritualmente. Si el padre de familia no es un papá orante, sus hijos se dormirán espiritualmente. Y cuando se despierte, capaz como sucedió a aquel hombre que encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7. Este joven que estaba en el tercer piso, donde Pablo estaba celebrando la Eucaristía, dice que Eutico se cayó del tercer piso. ¿Por qué? Porque cuando se celebraba la fracción del pan, cuando la iglesia estaba en oración, Eutico estaba durmiendo. Y cuando se despertó, Eutico ya estaba fuera de la iglesia, fuera de la Santa Misa, abandonando ya la iglesia. Así también, amado, Jesucristo por eso lo despierta a Pedro y le dijo: ni siquiera una hora. Por eso la iglesia nos pide para que hagamos nuestra hora santa, y nos pide una hora, y no la iglesia, sino que el mismo Jesucristo. Y el Santo Rosario nada más nos lleva unos 25 a 30 minutos nada más. La oración, amado, su fruto es la transformación de nuestra vida, y encontramos en San Lucas, en su capítulo 9, en el versículo 28 en adelante, cuando Jesús lo llevó a Pedro, Santiago y a Juan a un cerro a orar. Mientras oraba, el aspecto de su cara cambió y su ropa se volvió blanca y brillante. Bendito sea Dios. Cuando Jesús, amado, estaba orando, el aspecto de su cara cambió. Jesús puede ser hoy tu esposo, tu esposa, tu hijo. Jesús podemos ser nosotros cada uno. En el momento de orar, dice que su rostro, el aspecto comenzó a cambiar. Capaz ese rostro, ese aspecto es un aspecto de ira, de rabia, de tristeza, de impotencia. Pero la oración puede cambiar tu figura. La oración puede volver tu cara brillante, resplandeciente. Tu corazón se puede volver negro de pecado, pero la oración lo puede volver blanco. Así como la ropa de Jesús brillante, pues la oración transforma. La oración nos hace brillar. La oración se ve en nuestro rostro que somos personas orantes. Bendito sea el santo nombre de Dios. Y ahora, amado, vamos a entrar a lo que es el Santo Rosario. El Santo Rosario encontramos en las Sagradas Escrituras. Aunque los protestantes dicen que es una oración vana y oración repetitiva, no lo dice el protestante, lo dice Satanás. Pues, amado, cada vez que nosotros oramos, cada vez que utilizamos este instrumento, cada pétalo, amado, es un látigo para Satanás y una rosa para la Virgen María. Este que tengo en la mano, este no se llama rosario, este se llama camándula. Rosario, su significado viene de la palabra rosa. Rosa es una flor que se ofrece siempre en el altar, donde solemos ver en la Santa Misa en el templo.
Rosa, amado, o el rosario significa guirnalda de rosa. Rosario significa cantidad de rosas. Su nombre es camándula. Y ahora, amado, encontramos en la palabra de Dios que la oración que rezan los católicos es la oración como Jesús ha rezado. No estamos haciendo una repetición vana de palabra, pues cada palabra que mencionamos, eso no viene de nuestra mente, no la inventamos nosotros, sino que viene de la palabra de Dios. ¿Y qué es mejor? ¿Repetir palabra que viene de mi inspiración o repetir palabra que viene de los labios de Dios? Pues cada palabra del Santo Rosario es una palabra que salió de la boca de Dios por medio del Espíritu Santo y se dejó plasmada en las Sagradas Escrituras. En San Mateo, en su capítulo 26, en el verso 44, dice la palabra de Dios: Jesús los dejó y se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Bendito sea Dios. Si Jesús estuviera orando delante de un pastor protestante o de algún evangélico, ¿cómo lo llamarían los pastores o protestantes a Jesucristo? Por supuesto lo llamarían: tú eres un idólatra, estás repitiendo palabra vana, palabra repetitiva. Repetir palabra en la oración no es palabra vana. Lo que Jesús, amado, reprendió fue las oraciones que hacían los fariseos. Muchas palabrerías sin decir nada. Y ellos creían que cuando más hablaba, Dios lo iba a escuchar. No. Dios no escucha nuestras múltiples palabras. Dios escucha, amado, las oraciones que Él mismo ha formulado. Los judíos, ¿cómo oraban? Y encontramos 150 oraciones formuladas, preparadas, escritas, que los judíos repetían y nosotros la conocemos como el Salmo. Los 150 salmos son oraciones de peticiones, alabanzas, oraciones de agradecimiento, oración de intercesión que los judíos escribieron, y ellos siempre oraban con los salmos, así como el mismo Jesús oró en la última cena. Bendito Dios. En San Lucas, en su capítulo 11, en el versículo 1 al 4 encontramos, amado, el Padre Nuestro. ¿Quién nos enseñó el Padre Nuestro? No fue ningún papa, ningún santo, fue el mismo Jesucristo. ¿Y cómo tenemos que orar? Repitiendo esta oración que el mismo Jesús formuló. Miren, amado, que el Santo Rosario es una oración preparada, formulada. Y nosotros nada más la estamos repitiendo, meditando esa palabra. El Padre Nuestro lo preparó Jesucristo. Y Romanos, en su capítulo 16, versículo 6, dice San Pablo de esta manera respecto a la Virgen María: saluden a María, que tanto ha trabajado por ustedes. Bendito sea el santo nombre de Dios. San Pablo nos recomienda para saludar a María, que ha trabajado tanto por ustedes. Si San Pablo reconoció el trabajo de la Virgen María que ha hecho, y debemos saludar a la Virgen María. Esto nos recomienda San Pablo en su carta a los Romanos 16. Bendito sea Dios, verso 6. Pero ¿cómo se saluda a la Virgen María? Pues vamos a la palabra de Dios. ¿De qué manera se saluda a la Virgen María? Para saludar a María debemos utilizar la palabra de Dios como lo saludó el ángel en San Lucas, en su capítulo 1, versículo 28. Cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro, seguidamente vienen las 10 Ave María y comenzamos rezando: Dios te salve María, la llena eres de gracia, el Señor está contigo. Al pronunciar la palabra Dios te salve María, no estamos diciendo que Dios te salve María. La palabra salve no viene del verbo salvar. La palabra salve es una palabra latina. Se puede traducir en ave o salve. Se saludaba solamente a los reyes o a la reina con la palabra salve o con la palabra ave. Podemos decir Ave María o Salve María.
Salve significa saludo a María. Salve César, ave César. De esta manera se saludaba al emperador de Roma. Amado, y la palabra de Dios fue traducida en el año 382 por San Jerónimo al latín. Originalmente la Biblia estaba escrita en hebreo y arameo y el griego koiné. Y al traducir la palabra se escribe o se pronuncia salve o ave. Bendito Dios. Por eso el ángel dice así a María en Lucas 1:28. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo: salve, la llena de gracia, el Señor está contigo. El primero que pronunció la palabra que hoy nosotros repetimos no fue un hombre, fue un ángel de Dios. ¿Y por qué este ángel pronunció esta palabra? Porque Dios lo envió con esta misión. Fue Dios primeramente quien saludó a la Virgen María de esta manera. El ángel repite lo que Dios le había ordenado y nosotros seguimos repitiendo la misma palabra del ángel al decir: Dios te salve María, la llena de gracia, el Señor está contigo. Y la segunda fracción no repitió cualquier persona común y corriente, sino que ha dicho una mujer llena del Espíritu Santo, y fue Santa Isabel quien ha dicho, amado, en San Lucas capítulo 1 versículo 42, entonces con voz muy fuerte dijo Isabel. Hay que hablar fuerte cuando hablamos de María o cuando mencionamos la salutación a la Virgen María. Y la segunda fracción del Ave María dice: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y ha bendecido a tu Hijo Jesús. Bendito sea Dios. La segunda parte del Ave María lo pronunció Isabel, llena del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta, Satanás, por qué no quiere que tú reces el Santo Rosario? Pues este saludo, Satanás, al escuchar, sus oídos, amado, se remordió. Satanás lanzó un grito estremecedor en el infierno cuando María dijo: he aquí la esclava del Señor. En ese momento Satanás supo que vino quien le iba a vencer en la cruz. El diablo, amado, odia de tal manera a la Virgen María que él busca toda la manera de confundir a los cristianos y así ni siquiera enviar un saludo a la Virgen María por medio de la palabra de Dios. La primera parte, amado, de la oración Salve María ya lo demostramos con la palabra de Dios. Y ahora viene la segunda parte. Y esa segunda parte es nuestra fe respecto a la Santísima Virgen María, que comenzamos diciendo: Santa María, Madre de Dios, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Cuando decimos Santa María, Madre de Dios, María es santa. ¿Por qué María es santa? Porque dice la palabra San Lucas en su capítulo 1 versículo 35. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder de Dios Altísimo se posará sobre ti. Por eso el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. Imagínate, amado, el Espíritu Santo desciende sobre la Virgen María. El poder del Dios Padre Altísimo se posa sobre la Virgen María. Cuando Dios, amado, descendió en el monte Sinaí para dar los 10 mandamientos a Moisés, dice que, amado, hubo relámpago, fuego, truenos. El pueblo de Israel pidió a grito a Moisés para que Dios pueda salir de ese lugar. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos soportaron la presencia de Dios. Y ahora este poder de Dios Altísimo está descendiendo sobre la Virgen María. Imagínate lo que ha sentido la madre del Señor, amado. Ni siquiera me imagino. Qué tremendo. Y el que nacerá de ti será llamado Santo. Y el mismo Jesucristo ha dicho que el árbol se conoce por su fruto. ¿Por qué el Hijo de Dios y el Hijo de María es santo? Porque Dios es santo y su madre es santa. Esa tierra en Éxodo capítulo 13, donde Moisés tuvo contacto con Dios
a través de la zarza que ardía. Esa tierra se quedó santa. ¿Por qué? Porque Dios pisó ese lugar. Imagínate donde Dios estuvo, amado. 9 meses. Por supuesto que es una mujer santa. Por eso la llamamos Santa María. ¿Y por qué la llamamos Madre de Dios? Pues la oración dice de esta manera, San Lucas capítulo 1 versículo 43. ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Isabel reconoce a la Virgen María como la madre de su Señor. ¿Y quién es este Señor? Por supuesto, San Juan capítulo 20 versículo 28. Tomás reconoce a Jesús como su Señor y como su Dios. Isabel reconoce a la Virgen María como la madre de su Señor. Eso significa de que María es madre de Dios, y la misma palabra lo dice en San Mateo capítulo 1 versículo 23, que la Virgen dio a luz un hijo, y ese hijo es el Emmanuel, que significa Dios con nosotros. O sea que Dios con nosotros nace de la Virgen María. Por eso la llamamos Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores, y todos nosotros somos pecadores, lo dice Romanos capítulo 5 versículo 12. Y le pedimos a la Virgen María que ruegue por nosotros, pues la misma escritura dice en San Juan, en su capítulo 2, verso 1 en adelante. Pero los protestantes te dirán, pero esta petición de la Virgen María ya fue en el comienzo de la misión de Jesús, hoy ya está obsoleto. Si esto ya no sirve hoy, entonces ¿para qué lo dejó por escrito San Juan? Si la intercesión de María ya no sirve para el día de hoy, entonces vamos a quitar San Juan capítulo 2. Si este versículo donde la Virgen María intercedió para que Jesús pueda hacer su milagro, cambiar el agua en vino, si María hoy ya no puede hacer esto, entonces este versículo ya no sirve. Este capítulo ya está obsoleto. Mejor retirar de las Sagradas Escrituras. Pero sabemos, amado, que la palabra, como lo dice Apocalipsis 22, 18, nadie lo puede quitar ni añadir. San Juan capítulo 2 está porque María sigue intercediendo. Esta palabra de Dios está vigente. La palabra de Dios no tiene fecha de vencimiento, no caduca. Entonces, si San Juan capítulo 2 está vigente, significa de que María está rogando hasta el día de hoy por nosotros. Ruega por nosotros, Madre de Dios. Al seguir rezando, amado, nos reconocemos nosotros como pecador y reconocemos a la Virgen María como la Madre de nuestro Señor. Bendito sea el santo nombre de Dios. Y ahora, amado, vamos a los misterios. Tenemos 4 misterios. El misterio gozoso, doloroso, glorioso y luminoso. Estos 4 misterios se vuelven a subdividir en 5. Y cada uno, amado, meditamos nuestra propia vida. El misterio gozoso, ¿por qué? Y en el misterio gozoso contemplamos 5 misterios de la vida de Jesucristo. El primer misterio gozoso, el anuncio del ángel y la encarnación del Hijo de Dios, y encontramos en San Lucas capítulo 1 versículo 26. El segundo misterio gozoso, la visita de María Santísima a su prima Isabel, la encontramos en San Lucas capítulo 1 versículo 39. El tercer misterio gozoso, el nacimiento de Jesús, San Lucas capítulo 2 versículo 7. El cuarto misterio gozoso, amado, la presentación de niño Jesús en el templo, San Lucas capítulo 2 versículo 22. Y el quinto misterio gozoso, Jesús perdido y hallado en el templo, San Lucas capítulo 2 versículo 43. Y después dicen que la oración del Santo Rosario no es una oración bíblica. Lo demostramos cada misterio escrito en la palabra de Dios, meditando la vida de Jesús y que es nuestra vida. El misterio gozoso. ¿Por qué se llama misterio gozoso? Pues el primer misterio comienza cuando la Virgen María lo encarna a Jesús en su vida. Si tú encarnas a Jesús en tu vida, si tú como la Virgen María recibes a Jesús en tu vida,
Ahí, amado, cuando tú experimentas a Jesús en tu vida, vas a sentir lo que es el gozo. Nuestra vida es puro gozo, pura alegría. Así como la vida de la Virgen María que recibió a Jesús en su vientre, nosotros en nuestro corazón es un gozo. Y cuando recibimos a Jesús como la Virgen María, lo primero que hacemos es llevar a nuestra familia como ella llevó a Isabel, su pariente. Lo llevó a Jesucristo. Y lo hace nacer a Jesús para el mundo. Cuando tenemos una experiencia con Jesús, lo hacemos conocer a la humanidad entera. Y así sucesivamente, amado. Y ahora cuando ya experimentemos el gozo de la experiencia del encuentro personal con Cristo, viene la segunda parte, el segundo misterio del Santo Rosario que va siguiendo nuestra vida. Tenemos que crecer. Tú que ya hiciste algún retiro espiritual, algún retiro carismático, tú que ya tuviste un encuentro personal con Jesús, ya experimentaste al Espíritu Santo en tu vida. Ya experimentaste, amado, el gozo, la presencia de Dios. Ahora, tú no puedes quedarte solamente como Pedro había dicho a Jesús en el monte Tabor: Señor, qué bueno que estamos aquí. Hagamos una choza para ti, otra para Moisés y otro para Elías. Pedro quería quedarse eternamente en ese gozo. Pero Jesús le dijo: no, hay que bajarse de esta montaña. Hay que ir a vivir la realidad. Y ahí cuando vamos a crecer espiritualmente viene el dolor. Vienen, amados, los problemas, las circunstancias. Vienen las enfermedades, las incomprensiones, los rechazos en tu propia casa, en tu propia familia, en tu parroquia, entre tus hermanos. Y ahí entra el misterio doloroso. El misterio doloroso es el segundo paso del cristiano en nuestra vida. Y en el segundo misterio doloroso, amados, contemplamos el primer misterio, la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní, que encontramos en San Mateo en su capítulo 26, verso 36. Bendito sea Dios. El segundo misterio doloroso encontramos en San Lucas capítulo 24, versículo 51. Jesús, amado, flagelado en la columna del pretorio. Los golpes que recibe Jesús. Tercer misterio doloroso contemplamos la coronación de espinas de nuestro Señor Jesucristo. Encontramos en San Mateo en su capítulo 27, versículo 29. El cuarto misterio doloroso contemplamos, amado, Jesús condenado a muerte, carga la cruz camino al Calvario. Y encontramos en San Juan capítulo 19, versículo 17. El quinto y último misterio doloroso, San Juan 19:30. La crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ves que la oración del Santo Rosario es la única oración bíblica. Y no como la palabra repetitiva de nuestros amigos protestantes, que muchas veces van produciendo tantas palabras sin fundamento, sin contenido bíblico. La oración más poderosa es el Santo Rosario, porque es una oración bíblica. Y ahora, amado, después del dolor, no todo el tiempo será tormenta en tu vida. No todo el tiempo será miseria en tu vida si tú anhelas algo bueno. No todo el tiempo estarás enfermo. No todo el tiempo tendrás problemas en tu matrimonio. La tormenta tiene que pasar, el dolor tiene que pasar. No todo el tiempo será perseguido. Habrá momentos en que tú también debes experimentar la gloria. Y ahora viene, amado, el misterio glorioso. Después del dolor viene la gloria de Dios. Y el misterio glorioso es la vida de Jesús. Jesús, después de atravesar la cruz, después de caminar por el camino del Calvario, de cargar esa cruz pesada, así también tú, después de cargar tu cruz, tu dolor, tu sufrimiento, viene la luz, viene el gozo, viene la gloria. Y en el primer misterio glorioso contemplamos la resurrección de Jesús. Encontramos en San Lucas capítulo 24, versículo 6. Ese matrimonio que estaba muerto volvió a la vida. Tu hijo que estaba muerto en la droga volvió a la vida. Tu esposo que estaba muerto en el adulterio, en la borrachera, en el alcohol, en la droga, en el tabaco, volvió a la vida. Resucitó, amado. Viene ahora la gloria.
y tú lo puedes contemplar en tu propia casa. El segundo misterio glorioso, contemplamos la ascensión del Señor Jesús al cielo. Lucas 24:51. Jesús se va al cielo en cuerpo y alma, así como nosotros iremos algún día después de la resurrección por la misericordia de Dios. El tercer misterio, amado, la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia. Encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1. Qué tremendo momento, amado, cuando experimentamos al Espíritu Santo. Es la gloria de Dios en nuestra vida. El cuarto misterio glorioso, la asunción de la Virgen María al cielo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. La mujer que aparece en el cielo, ella no está en un cementerio como lo mencionan muchos de nuestros amigos. María está en el cielo, la palabra lo dice, por eso la llamamos que fue llevada por Dios. Y el último misterio, amado, la coronación de la Virgen María como reina y señora sobre toda la creación. En el mismo versículo, Apocalipsis 12:1, aparece ella con una corona de 12 estrellas. Y le habíamos dicho ayer en Salmo 45:10 que la reina está sentada a la derecha de su Hijo Jesús nuestro Señor. Por eso la llamamos a la Virgen María reina y señora sobre toda creación, porque Dios la ha coronado por ser la madre del Rey de Reyes y Señores de Señores, Jesucristo, bendito Dios. Y el último misterio luminoso, la luz. ¿Qué va a dar luz en tu vida, amado? Y la luz que va a dar en tu vida son los sacramentos. Por eso el Papa Juan Pablo II ha dado esta gracia para nosotros y lo aumentó el misterio luminoso. El primer misterio luminoso, contemplamos el bautismo de Jesús. San Mateo capítulo 3, versículo 16. Cuando Jesús se bautizó, dice la palabra que el cielo se abrió, el Espíritu descendió sobre él y se oyó una voz que decía: ese es mi Hijo amado. Mira lo que produce el bautismo. El bautismo te abre la puerta del cielo. Te da la gracia de recibir el Espíritu Santo. Lo dice Hechos capítulo 2, versículo 38. Y además, Dios te reconoce como su hijo. Por eso bautizamos a los niños, que también estaremos tratando este tema, amado, en otro video. El segundo misterio luminoso, San Juan capítulo 2, versículo 11. Amado, este misterio luminoso, dice la palabra de Dios: esto que hizo Jesús en Caná de la Galilea fue la primera señal milagrosa con la cual mostró su gloria y sus discípulos creyeron en él. Jesús mostró su gloria gracias a la intercesión de la Virgen María. La intercesión de la Virgen María no es para que María haga milagro, para que Dios muestre su gloria. El tercer misterio luminoso, Mateo 4:17. Jesús anuncia el reino de Dios e invita a la conversión. La conversión es lo que va a iluminar nuestra vida. El cuarto misterio, amado, la transfiguración de Jesús en el monte Tabor. San Mateo capítulo 17, versículo 2. La oración transforma. En la oración, Pedro, Santiago y Juan escucharon, oyeron la voz del Padre, contemplaron a los grandes santos, a Moisés y Elías. La oración, amado, nos da la oportunidad de experimentar cosas misteriosas. Bendito Dios. Y el último misterio, San Lucas capítulo 22, versículo 19. La institución de la Eucaristía. Contemplamos cuando Jesús nos dejó este alimento espiritual, su cuerpo, el pan convertido en la carne del Señor. Satanás tiene razón, amado, pero no tiene la verdad. Satanás tiene razón para odiar al Santo Rosario. Satanás tiene razón para tratar de convencerte para que tú no reces el Santo Rosario. Satanás tiene razón, amado, para convencer y engañar a nuestros amigos protestantes para abandonar a la madre de Jesús. Jesús no abandonó a su madre, pero muchos cristianos sí han abandonado a la Virgen María. Y la oración repetitiva es una oración bíblica, una oración formulada. Y la encontramos que Pablo también lo hizo en Hechos de los Apóstoles, en su capítulo
16, versículo 25, dice la palabra: pero a eso de la medianoche, cuando Pablo y Sila oraban y cantaban himnos a Dios, y los otros presos estaban escuchando, vino de repente un temblor tan fuerte que sacudió los cimientos de la cárcel. En el mismo momento se abrieron las puertas y todos los presos se quedaron sueltos y las cadenas se rompieron. Bendito Dios. Pablo, ¿qué estaban haciendo? Estaba cantando, orando y cantando himnos. ¿Qué es un himno? Un himno es un pequeño libro donde están los salmos para cantar o para recitar. Pablo pronunciaba oraciones repetitivas. Los salmos los rezaba San Pablo, una oración que se repite. Y si nuestros amigos protestantes no quieren, amado, repetir las oraciones, entonces ellos no tendrán parte en el cielo. Porque ¿cómo será en el cielo? Será igual que como en la iglesia católica. Todo el tiempo se estará repitiendo la misma palabra. Y lástima de aquellos hermanos nuestros que no quieren repetir palabras. Pues dice la palabra en Apocalipsis capítulo 4, versículo 8 en adelante, esto es en el cielo. Cada uno de los 4 seres vivientes tenían 6 alas y estaban cubiertos de ojos por fuera y por dentro. Y ni de día ni de noche dejaban de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y es y ha de venir. Ni de día ni de noche. Ellos no es una hora que están repitiendo esta palabra. Ni de día ni de noche. Todo el tiempo repiten la misma palabra. Y no por eso ellos son idólatras. Repetir la misma palabra, que es la misma palabra de Dios, esto es una oración poderosísima. Y esto le molesta tanto al diablo. Bendito sea el santo nombre de Dios. Amado, espero que haya aprendido de esto, porque la oración más poderosa, vuelvo a repetir, es el Santo Rosario. Y quiero responder esta proposición de Alba Lucía González, que dice: ¿por qué dicen Madre de Dios? Dios no tiene madre porque es preexistente. Ya habíamos dado este tema sobre la Madre de Dios. ¿Cómo María es llamada Madre de Dios en la iglesia? María es Madre de Dios en el tiempo y no en la eternidad. María es Madre de Dios no porque le haya creado a Dios. No porque Dios comenzó su existencia en el vientre de María, no. María es Madre de Dios en el tiempo porque Dios vino aquí. Jesús siempre existió eternamente, eso lo dice San Juan 1:1. Pero ese Dios Espíritu, San Juan 4:24, vino, se hizo carne en San Juan 1:14. ¿Y dónde se hizo carne? En el vientre de la Virgen María. Y al nacer, nació totalmente como hombre y totalmente como Dios. Por eso la Biblia dice, Mateo 1:23, que la Virgen dio a luz al Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. ¿De dónde está naciendo Dios con nosotros? Del vientre de la Virgen María. Y con razón la llamamos Madre de Dios. Bendito sea Dios. Muchas gracias, mis amados, a todos que están en plena sintonía. Mi cordial saludo y Dios mediante, yo creo que pasado mañana estaré nuevamente compartiendo con ustedes, pues el día de mañana el Señor me ha regalado un año más de vida y de seguro que si Dios permite estaré celebrando. Así que, hermano, si Dios permite volveremos a vernos próximo día. Que el Señor le bendiga y este mes de mayo estaremos conociendo a profundidad a la Madre del Señor. Comparta este video. Bendiciones.